Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de sonido e imagen de Naciones Unidas en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Está sesionando en este momento, aquí en el Palacio de las Naciones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. Todos estos comités de la ONU le toman examen periódicamente a los países que han ratificado la convención en la materia para saber si cumplen o no cumplen y cuáles son los avances o retrocesos en ese cumplimiento. Y en esta oportunidad le tocó el turno, una vez cada 5 años, le toca el turno a los países para pasar ese examen. Ocurre que con Venezuela hacía 9 años que no venían a comparecer para este examen. Son 23 expertas, mujeres, no sé si hay expertos varones, hay uno solo, bueno, que se encargan de formular preguntas y formular al fin de esas preguntas y de las respuestas recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la Convención. Buscan más que nada erradicar la violencia, la pobreza, la falta de protección legal, la negación de herencias o los derechos de propiedad y también el acceso al crédito de las mujeres. Entonces, yo quería decir que esto se desarrolla en dos partes de alguna manera. Primero, el Estado hace un informe de los avances o los problemas que tiene en los últimos años. Después, los expertos hacen preguntas y después se inicia un diálogo. Entre tanto, en ese contexto, las organizaciones no gubernamentales vienen a hacer su trabajo de influencia legítima porque representan a la sociedad civil, están a favor de los derechos humanos, conocen bien la convención y saben qué es lo que se le puede pedir o exigir al Estado. Estamos con Laura Lousa, que es dirigente, presidenta de Acceso a la Justicia, que es una ONG venezolana que ha venido aquí a Ginebra a este examen, y entonces tenemos el gusto y el honor de poder hacer una breve entrevista para saber cuáles han sido las cuestiones que se han tratado, porque el debate continúa en estos mismos momentos cuando está por terminar y estamos haciendo esta entrevista. Laura, buenas tardes. De la multitud de temas que han tratado, que yo los tengo en la cabeza, ¿cuál es el orden de prioridades? Por ejemplo, podríamos empezar hablando de derechos civiles y políticos. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que ha dicho el comité o de lo que ha dicho el gobierno para empezar este diálogo interactivo entre el periodista y la ONG? Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos con este comité de la CEDAW, que es este órgano de discriminación o de eliminación, mejor dicho, de la discriminación contra la mujer y que se ocupa de varios temas de manera interseccional, justamente pobreza, pues temas que tienen que ver con derechos civiles y políticos, etcétera. Y yo lo que pienso que más les ha impactado o lo que más les interesa saber si lo que dice el Estado venezolano en su informe es verdad o no. Es decir, puede haber unas leyes, puede haber una serie de declaraciones, puede haber un comité, puede haber un ministerio, pero ¿hasta qué punto eso se aplica en la práctica? ¿Hasta qué punto eso es real? ¿Por qué? Porque lo que sí está claro es que hay una situación de éxodo masivo y donde la mujer efectivamente está muy afectada y eso es algo que no se puede negar. Entonces le quieren preguntar al gobierno venezolano, bueno, pero ¿qué hace usted al respecto? ¿Hasta qué punto lo que usted dice que ha hecho y las leyes que dice que ha dictado se aplican en la práctica? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Cuáles son las cifras? Por ahí va en general, ¿no? Sí. Bueno, Venezuela tiene un conflicto desde hace unos años atrás y hay una crisis humanitaria. Sin embargo, el embajador de Venezuela dijo que no hay conflicto, que no hay crisis humanitaria, sino que hubo una migración inducida por las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, yo quería saber cómo ustedes reaccionan ante esta calificación, porque hay una resolución evocada en el debate del Consejo de Seguridad que ante situaciones de ese tipo el Estado está obligado a intervenir para resolver la situación. ¿Cuál es vuestra visión de esta cuestión? Por ejemplo, eso generó 7, 6, 8 millones de personas que abandonaron el país, hay un crecimiento de la pobreza, hay un deterioro del Estado. Sí, sin duda. Bueno, sí, fue muy impactante ver que el embajador de Venezuela aquí en la ONU dijo
que no existe la crisis humanitaria cuando hay un plan humanitario país donde están Naciones Unidas y aparece en todos lados y allí están las agencias en Venezuela, entonces, y todo el tiempo se hace algo para justamente pedir dinero para ayudar a Venezuela. Es decir, es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Luego dijo efectivamente que esa migración es inducida, de alguna manera como que hay países que le dijeron a Venezuela que a los venezolanos que están mejor y entonces la gente, como si fuera por gusto, se fue de su propio país en condiciones que sabemos además son muy malas. Y entonces hay un plan de vuelta al país donde han logrado como mitigar esa crisis, pero al final del día pues tampoco hay cifras, tampoco queda claro qué tanto eso mitiga la crisis y hasta qué punto es verdad eso, ¿no? Y bueno, en general hay una negación justamente de que haya habido un conflicto, que aquí no ha pasado nada. Sin embargo, todo el tiempo se habla de las sanciones internacionales como las responsables de todo lo que ha ocurrido, y se habla de más de 900 sanciones y se dice que estas son prácticamente de 2014, cuando en realidad sabemos que las económicas son de 2017. Las primeras fueron individuales solamente, y las individuales, es decir, a los funcionarios, no tienen ningún problema. Entonces se leen cifras donde se muestra que a partir de 2013-2014 el ingreso venezolano, la renta petrolera bajó, pero realmente fue porque bajó el petróleo, y eso es un hecho público y notorio. Y además se sabe también que hubo un saqueo de la industria petrolera. De hecho, Rafael Ramírez, que era el presidente PDVSA en toda la época de Chávez, 2004-2013, después se escapó del país y el mismo gobierno venezolano reconoció que ahí hubo un saqueo y hay una extradición, una solicitud de extradición respecto de él. Entonces son cosas que son muy contradictorias y no se entiende, porque entonces si el Estado no se hace responsable, ¿cómo vas a resolver algo que tú no reconoces? Esa es la gran pregunta. Bueno, y además los distintos exámenes de distintos órganos de Naciones Unidas dicen que en ese contexto, en esos años, el gobierno se lo responsabiliza por crímenes de lesa humanidad, y eso ha tenido una repercusión en la Corte Penal Internacional, y hay la apertura, digamos, no sé si la oficina de la CPI de la Corte Penal Internacional en Caracas se abrió o no, pero había un acuerdo entre el fiscal y el gobierno. O sea que hay crímenes de lesa humanidad, hay indicios y hay una apertura de una investigación. Ha reconocido el Estatuto de Roma Venezuela, y entonces la situación, no solamente hay un problema con respecto a medidas coercitivas, sino también a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Sí, pero entonces ya otra vez en Venezuela tiene un caso en la Corte Penal Internacional contra los países que le han impuesto sanciones, y ellos hablan de crímenes de lesa humanidad, pero no del gobierno venezolano, sino de esos países, porque entonces en teoría la crisis humanitaria y todo lo que ha pasado en Venezuela es por culpa de las sanciones. Pero otra vez, si revisamos las fechas, las protestas de 2014 y luego las de 2017, y es después que vienen justamente las sanciones generales y sectoriales, fueron anteriores a las sanciones generales y sectoriales. Entonces en eso de mezclar las individuales con las sectoriales hay ese juego que está muy mal, hay esa confusión que se crea, pero además obviamente los crímenes de lesa humanidad los comete un Estado en un país contra sus ciudadanos, y tuvimos hace poco casi 9.000 víctimas, lo que fue enorme, que le dijeron, o presuntas víctimas, a la Corte Penal: mira, señores, nosotros hemos sido víctimas y de hecho no nos han hecho justicia acá en Venezuela y no nos van a hacer, y por eso queremos que el caso siga por allá. Entonces es una serie de cosas que uno no entiende y sobre todo causan mucha frustración, porque al final, si el Estado venezolano no termina de reconocer que no lo ha hecho bien y que el país está a la deriva como está, sin un Estado que se ocupe de su gente y en un desgobierno donde hay cantidad de grupos y de delincuencia organizada y bandas organizadas y militares que hacen lo que quieren, y en general toda la burocracia gubernamental, pues evidentemente no puede haber un resultado distinto al que ha habido hasta ahora, sino que la cosa cada vez va peor, que eso es lo que dicen en realidad las estadísticas. En la red de cooperativas Fedecases creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas, y juntos cooperamos para hacerlo realidad.
Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. Sí, la Corte Penal Internacional ha identificado miles de víctimas que han sufrido distintos crímenes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Eso ha sido tratado en el Consejo de Derechos Humanos aquí en paralelo, por tanto tendrían que responder sobre eso. Pero entrando ahora en más otros derechos, digamos, que aquí en este comité se han venido tratando, con respecto a los derechos de la mujer. ¿Cuáles son las reivindicaciones que encarnan las ONG, y en este caso la de ustedes? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Hay una estrategia de igualdad de género en Venezuela? ¿Hay estadísticas? ¿Hay datos? ¿Hay una justicia de género? ¿Cómo ven ustedes el problema de género? Sí, en Venezuela en realidad el gobierno dice que es un gobierno obrero por un lado y por otro lado es un gobierno progresista, de izquierda. Entonces el tema de la mujer y del género evidentemente son temas importantes. Sin embargo, ese es el discurso, pero no es la realidad. Pues en el sentido que al final del día es un país donde en realidad gobiernan los militares. Maduro le ha dado todo el poder económico y político a los militares. Maduro mismo ha dicho es un gobierno cívico-militar y cada vez vemos políticas más restrictivas. Por ejemplo, recientemente se implementó algo que se llama Código de Conducta y Vestimenta, que nos tiene muy impresionados, donde en los sitios públicos hay una especie de pendón o afiche que dice usted no puede usar minifalda, usted no puede usar escote, y ha habido muchas denuncias de mujeres que entran vestidas como se visten las mujeres en Venezuela y en el trópico y no las dejan entrar o porque tienen el pelo teñido, no les dejan sacar la cédula. Entonces vemos que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Nosotros que analizamos las sentencias, las leyes, sí, puede haber mucha ley y de hecho en el Estado venezolano hoy hizo mucha referencia a leyes y a proyectos de leyes, pero una cosa son los proyectos de leyes y otras cosas o las leyes y otra cosa es su aplicación, y es donde vemos que el Estado venezolano está desestructurado y no tiene realmente no solo porque no tenga el presupuesto, sino que realmente no tiene funcionarios que están capacitados y el único discurso al final es yo me mantengo en el poder y tú, ciudadano, eres un enemigo que te volteaste algún día o me criticas o cualquier crítica no me gusta, y eso es lo único que importa. No importa si seas mujer o hombre. Hay un maltrato generalizado y una concepción del funcionario de no ser para el ciudadano y por el ciudadano, sino simplemente para él subsistir. Entonces hay corrupción generalizada, hay maltrato, hay descalificación y además no hay rendición de cuentas. Entonces el funcionario hace lo que sea con hombres y mujeres. Y obviamente la mujer es la que sobre todo va buscando justicia porque es la esposa de alguien que a lo mejor asesinaron. Los hombres son más susceptibles de violencia en el país, sobre todo los jóvenes, y eso hace, y lo ha documentado la alta comisionada, la ex alta comisionada, vamos a decir, en varios informes, y eso hace que son las que son más revictimizadas. Claro, hay una situación entonces de impunidad, porque los crímenes han sido identificados, la Corte Penal Internacional se ha puesto a trabajar porque el país no hace la tarea y ha tratado de generar un mecanismo de cooperación entre la CPI y el Estado, si el Estado está dispuesto a avanzar, pero no se logran resultados. Entonces, hay una situación de impunidad y siguiendo con los derechos de la mujer, ¿se combate el sexismo, los estereotipos negativos en cuanto a las mujeres en la educación? ¿Cómo hay temas de abuso sexual? ¿Se conocen casos de abuso sexual de las mujeres? Siguiendo con los derechos de la mujer, ¿qué otro tipo de exacciones han sido recogidas por ustedes que tienen contacto directo con las víctimas? Sí, bueno, básicamente hay muy pocos casos hay que decirlo primero, no hay estadísticas. Eso es de hecho algo que le preguntaron al Estado. No hay estadísticas, las estadísticas suelen ser de las ONG, obviamente igual hay mucha opacidad porque no hay necesariamente acceso, sobre todo en las regiones, a lo que pasa, no es fácil saber todo lo que pasa, hay mucha represión, pocos medios de comunicación independientes, mucha censura, persecución. Entonces en esas condiciones no se sabe todo lo que pasa. Las sentencias en esta materia que la CEDAW exige obligatoriamente
que las sentencias de instancia sean públicas, no son públicas desde 2017. Entonces conocemos solo lo que hace el Tribunal Supremo o Corte Suprema, Corte Constitucional, y ahí nosotros, Acceso a la Justicia, lo analizamos y la verdad es que son muy pocos los casos. Y vemos que los criterios, cuando nos leemos la sentencia que hace referencia a lo que dijo el juez de instancia, vemos que los criterios suelen ser sexistas y de hecho lo hemos publicado en un libro digital, estamos haciendo una actualización ahora y realmente al final del día, además los jueces del máximo tribunal cuando se trata de un policía o un fiscal, vamos a decir que hay algún tipo de medida, pero cuando es un juez hay como una complicidad, se le llama la atención, pero eso no va más allá. Entonces vemos que hay poca capacidad, además hay muchas encuestas de organizaciones, otra vez de la sociedad civil, sobre cómo los policías, los fiscales, los jueces tratan a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia de género, y en general se ha demostrado que hay un gran porcentaje, más del 70%, que no son tratadas como debe ser. Hay desconocimiento de la ley, lo dijo la misma Bachelet en sus informes, y no se conoce el lenguaje de género y hay estereotipos de género. De hecho, entonces vemos que la situación en general no es verdad que hay una política pro mujer, todo lo contrario, y es una sociedad que es cada vez más machista, más conservadora, y solo es, vamos a decir, un bla bla, desgraciadamente, y no protegen, en realidad no protege a la mujer ni a nadie, pero la mujer en una situación de emergencia humanitaria, en una situación donde los hospitales prácticamente no funcionan, todos estos programas a los que hizo alusión el Estado son circunstanciales. El problema en Venezuela es que desde la época de Chávez no se hizo mantenimiento a nada lo que es estructural, tribunales en general, hospitales, etcétera. Entonces todo eso está desmantelado y estos programas circunstanciales no arreglan la situación general de una población que prácticamente no tiene a dónde acudir y además en una situación de pobreza muy grande y bueno, evidentemente no hay libertad en la economía, no hay libertad en general, hay muy poca empresa privada y hay muy pocos incentivos también para invertir. Y entonces podemos decir que el sistema judicial se ha convertido en una especie de cómplice o parte del sistema represivo legal e ilegal que impera en el país. Así es, y de hecho lo dijo la Misión de Determinación de Hechos de la ONU en su informe de 2021. Es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido y no ejerce su rol básico de control judicial y de protección de los ciudadanos, todo lo contrario. Bien, y por último, bueno, ustedes, para ir por la positiva, plantean que tiene que haber reformas, que tiene que haber objetivos para el sistema judicial, que tiene que ser independiente, perspectiva de género, defensa pública independiente con abogados independientes y autónomos, capacitación en derechos humanos y ocuparse también de los pueblos indígenas, de sectores más bien retirados del país donde hay también otro tipo de problemas y además hay otras estructuras de otros órganos de la ONU que tienen convenciones que se tendrían que ratificar. Ustedes piden, las ONG piden ratificar la Convención por las Desapariciones Forzadas y el protocolo de la tortura. O sea, sí. Para ir terminando, ¿cuál sería, digamos, el objetivo para ir por la positiva y no digan que las ONG son solamente haciendo críticas, que la situación va mal, etcétera, sino cuál es vuestra propuesta de cómo tendría que reformarse o mejorarse el sistema judicial? Bueno, lo primero y lo más básico es que los jueces se hagan los concursos de oposición de los jueces, también de los fiscales y los defensores públicos, que sean independientes y que puedan tener estabilidad en su cargo y con eso no estarán sujetos a presiones políticas y con eso podrán dictar justicia realmente. Eso es lo primero. Si el Poder Judicial es independiente y todo el sistema de justicia lo es, empieza a haber Estado de Derecho, empieza a haber protección y todo empieza a cambiar. Ese para nosotros es algo transversal, eso se ha dicho, lo dijo también la misión que vino por la Unión Europea cuando hubo el tema electoral. Entonces, sin eso no tienes nada, ni siquiera puedes tener unas elecciones libres y dónde vas a reclamar además si las tuvieras. Entonces, esa es la base y es lo transversal en todo. Bien, Laura Louza, te agradecemos. Si querés agregar algo más, vamos cerrando. No sé si querés hablar del SIDA, de las esterilizaciones forzadas, las víctimas son mujeres, el problema de la paridad. O sea, si querés algunas palabras finales para cierre, porque se nos acaba el tiempo.
Sí, en Venezuela no hay real libertad económica, vamos a decir, no hay incentivo a las empresas para invertir o para funcionar, hay muchísimos controles del Estado, el Estado empieza a soltar pero luego le da como miedo. Y entonces eso hace que evidentemente, aunque hubo un momento en que se dijo que Venezuela se arregló, ahora si vemos los indicadores económicos ya estamos bajando de 8%. Estamos en decrecimiento otra vez, después de 2 años en crecimiento, muy bajo, pero como estábamos en tanto decrecimiento, parecía que había un boom, pero ya estamos decreciendo, porque si tú no haces una política estructural de cambio, de desarrollo, de Estado de Derecho y de seguridad jurídica, puedes hacer cambios circunstanciales, pero al final no es sostenible en el tiempo. Entonces, ojalá el gobierno eso lo entienda y empiece a hacer esos cambios que son estructurales, que dan una idea distinta y pueda haber de verdad un desarrollo, porque si no, cada quien está por su lado y realmente hay poco que hacer allá, es difícil, hay mucho que hacer, pero hay pocas oportunidades en la realidad porque hay demasiadas restricciones del Estado. Y además a ustedes los acosan legalmente con una ley de reforma o de modificación de las ONGs. Sí, todo el tiempo hay alguna cosa, ahora una última, y que nos preocupa mucho porque ahorita justamente acaban de nombrarla y la vendieron como es que es una libertad pro asociación o libertad de asociación, y en realidad es todo lo contrario, no es un simple registro, es una autorización, y de hecho ya hay un organismo internacional que está compuesto por países que se llama Gafi, que es contra la lucha del terrorismo, y ya dijo, hay un informe publicado y una evaluación de Venezuela, y ya dijo expresamente que todo lo que se ha hecho no es para la legitimación de capitales o para la lucha de eso, como dice el gobierno venezolano, que nosotros legitimamos capitales, sino para restringir a las ONG. Laura Louza, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.